El contrato de factoring es aquel por el cual la sociedad de factoring asume la gestión y cobro de los créditos cedidos por el cliente y aceptados por la sociedad de factoring que hace suya la cantidad cobrada de la que descuenta un porcentaje. Y en ocasiones hace suya las consecuencias de la insolvencia del deudor cedido, pudiendo asumir la sociedad de factoring otros servicios adicionales, como la investigación de la clientela, la contabilidad de las ventas, etcétera. Destacaría del concepto el que, como podéis ver, se acumulan diferentes prestaciones. Y dado al carácter atípico, es un contrato en el que los condicionados de uno a otro pueden variar bastante. Es un contrato, vamos a decirlo así, que no está completamente estandarizado en el mercado porque lo que busca el cliente en ocasiones o lo que puede ofrecer la sociedad de factoring no es siempre lo mismo. Por eso, cuando hablamos de función económica, os señalo aquí que una de las más habituales es convertir en un coste fijo las consecuencias que supone para el empresario conceder aplazamientos en el pago. Pero también en ocasiones, por ejemplo, una de las cosas que se puede valorar es como el tema de la investigación de la clientela. En el mercado es una cuestión muy importante, saber si el cliente con el que se contrata que se va a contratar con carácter previo solvente, pues es una cuestión que en algunos casos resulta determinante para contratar este tipo de productos. Esa especialización de la sociedad que presta el factoring a la hora de informar al cliente y de esa manera evitar lo que son lo que es la insolvencia y la mera morosidad. Bien, en cuanto al contrato de factoring, deciros que se suele articular a través de una cuenta corriente. Ya hemos hablado que la cuenta corriente puede tener autonomía, pero lo normal es que sea el vínculo de otros contratos bancarios. Y en cuanto a las obligaciones del cliente, está en primer lugar la cesión de los créditos, ¿vale? Eh, los créditos han de cederse a la sociedad de factoring según el régimen de cada uno de ellos, los que son títulos valor siguiendo generalmente el endoso, lo que son los créditos mediante los créditos no documentados en título valor mediante la cesión ordinaria. Bueno, en cada crédito debe ser cedido según su régimen. Ha de aportarse toda la documentación justificativa de los créditos para que la sociedad de factoring pueda ejercer sus funciones de cobro, informar de las características de aspectos relevantes de los créditos cedidos para que la sociedad de factoring pueda evaluarlo, comunicar a los acreedores cuando sea preceptivo la cesión de los créditos. Estamos hablando fundamentalmente de la cesión del régimen de cesión de créditos ordinarios, no hace falta, como ya sabéis, en los títulos valor. Y también la sociedad de factoring suele reservarse la facultad de rechazar la cesión de determinados créditos, porque la sociedad de factoring, insisto, una de las cuestiones claves es que tienen unas bases de datos muy actualizadas, donde saben cuáles las posibilidades de cobrar ese crédito con posterioridad. Entonces, la sociedad de factoring también puede rechazar la cesión de determinados créditos porque presume que van a ser impagados. Y por último, también debe de observar la instrucción de la sociedad de factoring a la hora de contratar con terceros, ¿vale? Para evitar, insisto, estas insolvencias, esta morosidad. Y la otra gran obligación del cliente es el abono de las comisiones por los servicios prestados y del tipo de interés pactado por las cantidades adelantadas. Bien, en cuanto a las obligaciones de la sociedad de factoring, deciros que esta resulta una de las obligaciones fundamentales el tema de la gestión del cobro. Estamos hablando de sociedades especializadas en las que pues, cosas a lo mejor tan aparentemente fáciles, pero que para una persona no lega en la materia no lo es tanto, como por ejemplo el remitir un burofax, el establecer en su momento lo que es esto, lo que es la gestión del cobro. Cuando pagan es fácil, pero cuando hay algún diferimiento, hay morosidad, pues estas sociedades saben cómo tienen que proceder. Luego también la contabilización y el cobro, ¿no? Luego, aunque no siempre sucede, pero puede serlo, la sociedad de factoring también puede asumir la insolvencia del acreedor, ejerciendo una función de garantía del crédito, y también la sociedad de factoring puede ofrecer, de hecho es frecuente que le ofrezca, financiación al cliente, ¿vale? De tal manera que una vez el crédito es cedido, se le adelanta el dinero, aunque esta obligación no es indispensable. Bien, y para acabar este tema nos queda hablar del contrato de arrendamiento financiero, también conocido por sus términos en inglés como leasing. Por tal entenderemos aquel contrato por el que una de las partes, el arrendador financiero, es decir, la entidad que va a
a la entidad de crédito o el establecimiento financiero de crédito, cede a otra, el cliente, el uso por un tiempo determinado de unos bienes a cambio del abono de cuotas periódicas, siendo estos bienes adquiridos por el arrendador financiero de un tercero, siguiendo las indicaciones proporcionadas por el cliente, quien podrá adquirir el bien a la financiación del mismo mediante el abono de la última cuota o devolver el bien al arrendador financiero. Estamos ante una técnica de financiación que se ha desarrollado mucho en España por los beneficios fiscales que acarrea, ¿vale? Aquí lo que sucede es, sobre todo, es una técnica de financiación que lo que sucede es que como hay el pago de unas cuotas, eso desde el punto de vista fiscal es rentable y por eso se utiliza esta fórmula. Y además, la entidad de crédito tiene también la ventaja de que si hay algún tipo de, si se produjera la insolvencia del cliente, el bien, como lo tiene en propiedad, tiene una posibilidad más de recuperar la operación de financiación. En cuanto a las clases, el leasing puede ser mobiliario, que es el más frecuente, es el que se utiliza sobre maquinaria, sobre vehículos, aunque también puede ser inmobiliario. Yo en el mercado he visto pocos, pero también los he visto. Hay que distinguir el leasing del renting. El renting se diferencia del leasing en que el renting, como su nombre indica la palabra rent, es un verdadero alquiler, en el que no suele haber una adquisición final del bien, ¿vale? El renting, lo que se hace es que se cede, por ejemplo, se está haciendo muchísimo en vehículos, ¿vale? Se cede el vehículo o en maquinaria, por ejemplo, en fotocopiadoras, se hace el alquiler y se añade también, que esto suele ser inherente al renting, los servicios de conservación y reparación, ¿vale? La empresa te cede no solamente el bien, si el uso, sino que también se encarga de lo que es el mantenimiento y la conservación del bien. Mientras que en el leasing, al final del todo, sí que es esencial este contrato el que se pueda adquirir o no el pago de la última cuota, como veremos después, es lo que te permite la adquisición del bien, cosa que en el renting, ya digo, no sucede. El leaseback es cuando el cliente tiene el bien, es decir, no tiene que comprarse el bien a un tercero, sino que el cliente ya tiene el bien en propiedad y lo que hace es que para financiarse cede o transmite, mejor dicho, el bien inicialmente a la entidad de crédito, ¿vale? Y a partir de ahí se hace un contrato de leasing, de tal manera que si el cliente paga finalmente todas las cuotas, adquiere nuevamente el bien. Es una forma de financiación en el cual el bien actúa de una manera, vamos a decirlo así, indirecta, de garantía. El cliente tiene el bien, lo transmite a la entidad financiera firma en la misma operación, en unidad de acto, el arrendamiento financiero, de tal manera que la entidad financiera tiene la garantía del bien. Esto se puede hacer sobre todo, por ejemplo, pensar lo que es un inmueble, de tal manera que al final del arrendamiento financiero el bien vuelve otra vez a ser propiedad del cliente, pero si en ese ínterin se deja de pagar, la entidad financiera, el arrendador financiero, la entidad financiera tendría la garantía del bien, porque en ese momento es suyo. Bueno, en el contrato de arrendamiento financiero leasing se va a establecer una estructura triangular. Está el arrendador financiero, que se vincula con el cliente a través del contrato de leasing. El cliente va a designar el bien que quiere comprar y le va a designar el bien y la empresa generalmente que va a vender, ¿vale? Se dice, quiero este bien de esta empresa. Y el arrendador financiero establece un contrato de compra-venta con el vendedor. Y a su vez el vendedor le entrega el bien a el cliente, ¿vale? Estableciéndose también habitualmente una cláusula de exoneración, de tal manera que el arrendador financiero, que en el fondo no deja de ser una entidad financiera que quiere quedar al margen de la compra-venta, se le es exonerado de los posibles problemas derivados de la entrega, ¿vale? Por lo tanto, repito, estructura triangular, el arrendador financiero se vincula con el cliente con el contrato de leasing, el arrendador financiero establece el contrato de compra-venta por indicación del cliente, el cliente le dice qué bien quiere y con quién vendedor lo va a comprar, generalmente suele aportar previamente una factura pro forma para determinar esto, y luego posteriormente el vendedor, una vez ha firmado el contrato de compra-venta, cede el bien para que tenga el uso el cliente, exonerándose al arrendador financiero de los posibles problemas de la entrega. Bien, por lo tanto, ¿cuáles son las obligaciones de este contrato?
Obligaciones del arrendador financiero, la adquisición del bien indicado por el cliente, ¿vale? Porque ese bien va a ser entregado al cliente. La titularidad del bien es del arrendador financiero, pero la posesión del bien va a ser del cliente. Y también es habitual, como he mencionado, las cláusulas de exoneración del arrendador financiero sobre las vicisitudes de la obligación de entrega en el contrato de compra-venta. Ahora bien, es el cliente el que normalmente suele estar legitimado para el ejercicio de estas acciones. Es decir, el arrendador financiero quiere que esas acciones se ejerzan, pero es el cliente el que las va a ejercer. En cuanto a obligaciones del cliente, el abonar las cuotas según el cuadro de amortizaciones del renting y el conservar el bien con la debida diligencia. Aquí en el contrato suele establecer, y muy habitualmente, por ejemplo, que el cliente tiene la obligación de suscribir un seguro para cubrir las posibles contingencias que recaigan sobre el bien adquirido por el arrendador financiero. La formalización del contrato puede ser consensual, pero en la práctica siempre va a ser a través de póliza intervenida notarialmente, porque como ya he dicho en alguna ocasión anterior, es un título ejecutivo. Y el bien se inscribe en el registro de bienes muebles. Si fuera un inmueble sería el registro de bienes inmuebles, pero vamos, lo normal es que la mayoría de las veces es una máquina, es un coche, se inscribe por tanto en el registro de bienes muebles porque son bienes que han de ser identificados, porque la garantía del arrendador financiero precisamente es el estar inscrito en este bien para que no pueda ser transmitido porque el bien es suyo. Entonces, la forma de garantizarse la titularidad del bien y de que las vicisitudes que le puedan afectar a este bien no alteren lo que es la garantía es la inscripción en el registro de bienes muebles. Por eso también es una cosa que en la práctica hay que hacer, que cuando ya se ha pagado finalmente el bien, ha de cancelarse el leasing en el registro de bienes muebles. ¿Y qué ocurre a la finalización del contrato? Y este es uno de los elementos caracterizadores de este contrato, es que cuando llega la última cuota, el cliente puede optar o bien por la adquisición del bien mediante el pago de la última cuota, o bien devolver el bien al arrendador financiero, o bien suscribir un nuevo contrato de leasing sobre el mismo bien. Son las tres posibilidades que surgen. La más habitual es la adquisición del bien, aunque yo también he visto casos en los que se devuelve el bien al arrendamiento financiero, por eso también ha surgido el tema del renting, que es, digamos, si al final usted no se lo va a quedar, pues a lo mejor le es más rentable el renting.